Bienvenidos. Les presento a nuestra ponente del día de hoy, Catriona Fennell. Ella, como les comentaba, es nuestra directora de servicios editoriales en las revistas y les quiero contar un poquito sobre ella. Catriona se graduó de la Universidad Nacional de Galway en Irlanda y se incorporó al Sevier como directora de revistas en 1999. Luego tuvo la oportunidad de aprender sobre complejidades de la revisión por par, mientras apoyaba y capacitaba a cientos de editores durante la introducción del sistema editorial del Sevier, que en ese entonces era el ES. No sé si de pronto algunos han tenido la oportunidad, ahora es IBAIS, ¿cierto? Desde entonces ha trabajado en varios puestos de gestión en publicación de revistas en ciencia, tecnología y medicina, y como les comentaba, es nuestra directora de servicios editoriales, en donde es responsable por los programas de ética en publicación. Le damos una bienvenida a Catriona. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que ella nos pueda compartir la suya. Y pues bienvenidos a todos. Catriona, thank you so much for your presentation today, and now I will handle it to you. Thank you so much, Karen, for the introduction. Just going to make sure that everyone can see my slides. Thank you so much, everyone, for joining today. This is a topic that I'm very passionate about, so it's always great for me to see that other people are also interested in the topic. And I know it sounds like some people have had quite a busy week with attending a lot of presentations. So thank you so much for sticking with it and also being present today. Just give me 1 second, Catriona, Darío, I can hear you on the Spanish translation. Hola, muy buenos días. Yeah, okay, now it's working. Thank you. Okay. Is it okay? Great, thank you so much. So Karen already introduced me. Karen ya me presentó. A little bit about myself. I'm originally from Ireland. Soy originalmente de Irlanda. De repente hablo muy rápido. Haré lo mejor para no hacerlo tan rápido. Estoy fuera de Ámsterdam. Voy a mencionar lo que vamos a ver hoy. Los puntos más importantes, por qué importa, por qué es relevante y para el resto del mundo. Voy a hablar de 3 de los temas más comunes respecto a la ética de publicidad: problemas con duplicación, manipulación de datos, plagio y tiempos para preguntas. Así que empezaremos. A lo que se trata cuando tenemos temas de publicación es acerca de la confianza. Puede ser una confianza desde un punto muy básico, como confiar en una comunidad en particular, desde un punto de vista personal, la confianza de la comunidad en un autor. Se puede extender a una universidad, la reputación de la universidad. Incluso puede ser en algunas ocasiones respecto a todo un país. En algunos casos en los que ha habido temas respecto a la conducta equivocada de algunas personas. Y que sea el tema que más me preocupa y el cual considero que es lo más importante, es que desafortunadamente son temas de ética que haga que la gente empiece a preguntarse si pueden confiar en la gente, si la gente puede confiar en la ciencia. Y eso es importante porque la ciencia es sumamente importante para la gente. Por ejemplo, en el caso de la pandemia. No puedo mencionarlo más porque es tan claro en la actualidad que la sociedad está confiando en la ciencia, en los descubrimientos, buscando una vacuna y cómo están siguiendo a los datos. Así que es extremadamente importante que la sociedad mantenga esa credibilidad en la ciencia. Pero podrían buscar otros caminos, como no creer en las vacunas o que el clima no está cambiando.
Y este es un tema que para todos nosotros, especialmente los que están involucrados en la investigación, es relevante. Y para todas las personas. Viendo específicamente la comunidad de investigación, aquí tenemos una diapositiva donde tratamos de revisar algunos puntos respecto a la confianza. ¿Qué tanto confían? Y el porcentaje en lo que deberían confiar y no. Un 86% de los investigadores dicen que no confían en los resultados de las investigaciones. ¿Y cuáles son las razones por las cuales están preocupados en el tema de la confianza? Son cosas como el tema de la metodología, temas, conflictos de intereses, manipulación de imágenes. Y quizá ya han revisado algunos temas respecto a datos y cómo están disponibles los datos. Y aquí hay uno de los temas que vamos a revisar respecto a la confiabilidad y las principales preocupaciones. Podemos ver que son temas de nuestra actualidad y que llevan a una repliegue. El proceso de repliegue, sí que han estado con cientos de temas de repliegues o retracciones, y es una manera importante. Eso pasa en los casos más importantes o más serios, como en el caso de Estados Unidos. Definen esa conducta basada en 3 elementos. Lo llaman falsificación, fabricación, plagio. Esas son las 3 áreas principales. Cualquiera de esos 3 sería un tema de repliegue o retracción. Yo agregué una categoría mía propia aquí, que es la manipulación por colega. Hace 5 años también lo creíamos que es sumamente serio. Y pensamos que alguien ha revisado su propio papel. Pagaron una agencia para que lo revisara. Estos temas muy serios son bastante raros. La mayor parte de la gente no soñaría con hacer esto. Esa es la punta del iceberg en algunas ocasiones. Pero respecto a lo que hablan esto es lo que cae en los lugares más serios sobre lo que hablan los periódicos, pero hay otros temas. Pero ¿qué es lo que está abajo del nivel del mar? Algunas personas piensan que los temas menos sensibles pueden caer en la tentación de investigación cuestionable en base a las decisiones de manera diaria. Y son temas que todos los investigadores tienen. Aunque individualmente es menos serio, porque están más personas involucradas, también tienen un impacto. Algunas de esas cosas pueden ser, ya lo mencionaré más adelante en algunos de las diapositivas, duplicación, falta de declarar conflicto de intereses, o escoger o seleccionar temas específicos o manipularlos. En la parte inferior tenemos algo de lo que realmente no tenemos mucho tiempo para hablar, desafortunadamente. Pero en la mayor parte de las ocasiones, la falta de reproducibilidad tiene que ver algo con temas más prácticos, como un error humano o algo que no está muy claro. Esos son los temas relacionados que algunas de las personas dicen que tendríamos que preocuparnos respecto a temas tachables. Desde el punto de vista de las casas publicadoras, lo que digo aquí es, para todos los casas publicadores respetables, para temas de colaboración, tenían que tener las mismas metas. La integridad, la calidad y confiabilidad de las mismas. Y cuando se refiere a áreas grises, es algo que tratamos de hablar el día de hoy.
lo cual quizá no sea obvio, y cómo aplican a su situación particular. Así que tenemos que proveer a los editores con las mejores herramientas, procesos, consejos y soporte de manera diaria. Revisar cómo son establecidos, revisarlos, cuáles son sus decisiones y cuestionarlas para que se mantenga un elemento ético, lo cual puede ser difícil. Entiendo, claro, que incluso si, si su documento, el archivo es replegado o retractado, pero a veces tenemos que mantener esas decisiones y lo dejamos para que ellos tomen su decisión propia. Voy a hacer un tipo de encuesta muy rápida, así que bueno, no me culpen si no funciona. Me gustaría saber qué tipos de campos de investigación están, así que por favor les voy a poner en la pantalla una pequeña pregunta para que ustedes seleccionen y digan si están en cuál de los rubros que estoy compartiendo. Sé que es bastante molesto para las personas que trabajan de temas multidisciplinarios, pero bueno, me interesa verlo porque en general quizás sean temas que se puedan repetir en todos los campos. Y pueden ser algunos escenarios a los que nos enfrentamos o que, no sé, nunca enfrentamos de repente. Parece que la mayoría de ustedes están en ciencias sociales y humanidades. Seguido, escucho de ese campo, que en el caso de la medicina se escucha mucho. Ok. Muchas gracias a todos. Perdón. Aquí es donde estábamos. Voy a empezar a hablar del tema de autoría, lo cual es muy complejo. Esperaría o me gustaría que estuviéramos todos juntos para poder tener ejemplos y distintos escenarios, porque encuentro que no importa cuánto aprendo, siempre hay algo nuevo al respecto. Voy a tratar de darles una definición muy general respecto a esto, porque entiendo, porque en algunos de sus áreas quizás sea un poco diferente. Por ejemplo, lo que decimos que un autor es generalmente es el que tiene la contribución intelectual más significante a la publicación. Por ejemplo, en el lado extremo, digamos que hablamos del colisionador, que es un tema muy complejo, e involucra miles de personas y hay una hipercolaboración. Se le llama una autoría kilo authorship y es muchas participaciones. Pero si hablo con un autor en otro campo, que es más en medicina o en ciencia, no encontrarán que sea posible que haya tantos autores en un papel, en una publicación. Es un tema de complejidad técnica. Así que para mí, alguien que ha hecho una contribución intelectual significativa es el que tiene la autoría. Uno de nuestros editores dijo que encontraba que el autor de la publicación debería atribuirlo de 9 meses de trabajo en el laboratorio. Y esa es su opinión. Otra manera de pensar que hay una contribución intelectual quizá no es parte de la investigación original, pero hay algunas personas que apoyan para asegurar
quizá nunca van a encontrarse con uno de los pacientes, pero bueno, dan seguimiento a esa investigación. Lo que es muy importante de todo esto es realmente tener la conversación respecto a este tipo de tema, tan temprano como sea en la publicación. Los editores, las publicaciones nos mantienen a nosotros y bueno, hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, a la hora que están presentando la revista, la primera discusión tendría que ser respecto a quién es el autor. Y tener esas conversaciones. Realmente recomiendo que lo hagan la más temprana oportunidad que tengan. Ya sé que ustedes ya quizá lo tengan. Y sé que algunas políticas están, algunas revistas, quizá trabajan en distintos campos. ¿Y cuáles son las políticas de esa revista en particular? Para hacer una otra encuesta rápida, aquí no hay una respuesta incorrecta para esto respecto a quién es la autoría. Nadie está equivocado en su respuesta, ¿ok? Un investigador que completa el artículo, esa sería la primera respuesta que deben de tomar, o alguien que está siendo como consultor o guía respecto al experimento y los datos del análisis que escribe y revisa el artículo final. Tercero de ellos era respecto al instructor. Y lo que quería preguntar aquí, ¿cuáles de estas personas deberían de tener la autoría? Me interesa ver qué es lo que las personas tienen que decir al respecto. Interesante. Es un tipo, tenemos de todo. Les voy a presentar a mis colegas allá en mi trabajo, en mi oficina. No veo un ganador claro al respecto. Creo que dos autores probablemente es lo que está ganando, pero no por una gran mayoría. ¿Sí? Bien, muchas gracias a todos. No quiero que sea una pregunta engañosa, y realmente depende de muchos temas. ¿Quién tendría la autoría? Muchos dijeron dos personas, el autor y algún que lo supervisa, y estaría de acuerdo, pero es una definición bastante común al respecto de los editores. En medicina es muy común, no tanto en el campo de la física, así que puede depender un poco, pero básicamente lo que dice es que todos los autores, todas las personas involucradas, ya sea recabando los datos, y las personas que están involucradas en hacer un primer draft del artículo hasta llevarlo a una versión final. Creo que eso es bastante obvio, pero bueno, prueba si lo piensas, que hay ejemplos extremos de un artículo. Quizá no tengan una autorización para la publicación si no se está hecho de esta manera. Y a veces hay escenarios muy extraños. Y quizá un autor tenga que morir o muera antes de que se publique y no lo ve realmente publicado, pero bueno, su publicación está dentro del artículo. Y el último requisito, y es que todos son responsables por todos los aspectos de la investigación presentada. ¿Y es responsable de todos los aspectos de la publicación? Eso es posible en muchos tipos de investigaciones. Creo que principalmente en medicina. Y también una preocupación para tratar a pacientes, porque tienen una gran responsabilidad en su investigación. Pero en otros tipos de investigaciones es un elemento muy colaborativo, dependiendo del área de experiencia. No creo que todos puedan explicar
respecto al tema en el cual trabajaron. Es una interacción diferente, interesante. Van a encontrarse con distintas, pero me parece que algo de lo que mencioné antes fue, siempre lo tienen de manera muy general. Oh, hicimos una colaboración de manera suficiente. Lo van a ver dependiendo de el tipo de publicación que se entrega. Perdón, estoy tratando de avanzar en mis diapositivas. El orden de los autores creo que es algo también que varía bastante. Y lo vemos en distintos equipos. Normalmente que el primer autor es la persona que realizó la investigación, que tuvo el análisis de los datos, que los recabó, la presentación e interpretación de los resultados. No es inusual que los autores sean declarados de manera alfabética. Eso así que no debería ser mucho. Normalmente el primer autor es la persona que realizó la mayor parte. El autor correspondiente puede ser tradicionalmente el autor con mayor antigüedad dentro de la institución y puede ser que fue contactado de manera lateral por un fax. Y los autores con menor antigüedad o junior, pues si quieres revisarlo, ¿no? Contactas a algún autor que tenga más antigüedad, o que sea senior. Y bueno, normalmente tenemos todas las direcciones de correo de todos los autores. Así que es un tipo a lo que se refiere este rubro del autor correspondiente. En algunas veces de lo que vemos en autorías, y traten de evitarlo. Esto, bueno, pero no es excluir a los autores que participaron. Normalmente hay gente que nos contacta y dicen que debieron de haber sido incluidos dentro de la autoría del artículo, ¿no? Porque alguien los excluyó. Normalmente después de la publicación, pero tiene que haber un caso fuerte para apoyar la decisión de cómo se incluyó su autoría por parte de la universidad. Otros temas que vemos en la autoría similares, pero después de que se publicó, a veces excluye el nombre de alguien que no sabía nada respecto al papel y saben que su papel está ahí, nunca vieron o nunca conocieron cuál era el artículo, nunca tuvieron una conversación al respecto. Esto a veces puede ser bastante beligerante. He visto muchos casos en que encontramos que hay disputas entre la autoría y a veces hay muchos temas respecto a que la gente se lo disputa y estos son los principales. ¿Cuáles son la relación que tiene con su colega? A veces puede ser un poco desagradable. Idealmente no debería ocurrir esto. Y tendría que haber una conversación con sus colegas para que todos estén felices con la forma en la que quién es el autor. Pero si ocurriera, el autor debería tratar de solucionarlo. El problema es que la revista no tiene manera de saber. Así que para nosotros, desde un punto de vista editorial, si una persona nos da una versión de lo que ocurrió y difiere de lo que cuenta otra persona, si algo así ocurriera en una publicación dentro del proceso editorial, es algo que realmente debemos o queremos evitar para no replegar o retraer el artículo, porque una vez que lo hacemos, pero si a veces el autor insiste en que así sea, realmente insisten en retirar el artículo. Una manera de lo que hacemos para reducir la frecuencia de estos problemas en la autoría y creamos un grupo de
grupos editoriales, publicaciones, que le llamamos el rol taxonómico de la contribución. Y la idea es que cuando tengas tu artículo, cada autor tendrá que tener una clara representación de cuál fue la contribución que hicieron en el artículo. ¿Cuál está calificada? Así que la mitad de las revistas de Elsevier tienen este tipo de validación, lo cual nos ayuda para temas éticos y dar una credibilidad justa, especialmente si no es el primer autor, pero tiene más detalle respecto a cuál fue tu contribución. Así que cuando nos movimos a otro tema muy distinto, es la manipulación de imágenes, la cual es para mí más grave que la autoría. Esperemos que no tengan problemas con este tema. Por eso lo puse dentro de esta categoría, porque mucha gente tiene temas respecto a esto. La manipulación de las imágenes es algo que alguien está haciendo de manera intencional. Y hemos visto repliegues o retracciones de artículos. Es un fenómeno que ocurre más, porque la gente hace cosas extrañas para tratar de mostrar o manipular imágenes. Lo que esto puede significar de manera, desafortunadamente, que los datos que están siendo representados ha sido, digamos que representado de manera equivocada. Puede ser muestra de una investigación que nunca sucedió. Hay indicaciones de empresas que manipulan los temas de los autores y a veces los autores lo pueden detectar. Es la misma imagen que el artículo está siendo presentado, pero hay una fabricación de los datos. Y son técnicas que utiliza la gente para tratar de... Así que lo que vemos es que las revistas en estas áreas tienen que ver algunos temas de carácter de investigación, de médico, las revistas. ¿Cuál es la modificación? A veces puede ser una modificación menor. No es que no pueda ser tocado nada, pero no tienes autorización, por ejemplo, para rotar una imagen o duplicarla. Así que lo que verán en estas revistas, qué es lo que pueden y no pueden cambiar. También ocurre que todos están tratando de detectar ese tipo de cosas. Y hay software que se encarga de hacer eso, de software comercial, académicos. Y lo que han estado haciendo las revistas es ver qué es lo que está ocurriendo y detectar este tipo de temas. Así que si lo detectamos antes de la publicación, lo que ocurre actualmente es que lo detecta después. Porque alguien que muy buena vista, muy buen ojo, y se da cuenta que la imagen ha sido manipulada. El siguiente tema del que estoy hablando es plagio. Plagio y duplicación. El plagio es cuando copias el trabajo de alguien y copias cuando republicas más de una ocasión. Esas son las razones más comunes que tengo para un repliegue, una retracción. Puedes ver toda una combinación de razones por las que puede suceder. A veces puede ser que lo hacen de manera, que lo hacen con dolo, lo hacen a propósito, o por error. Esencialmente, plagio es una forma de robo por tomar crédito de alguien más, que algo que no se hizo. Puede ser alguien, los datos de alguien, el artículo de alguien, o las ideas de alguien. Así que debo decir, es muy difícil probarlo si es que solo fueron las ideas. Y creo que legalmente
no es una definición legal de plagio. No es ético, indudablemente. Es algo que cada ocasión en la que me encuentro con esto hace que realmente se moleste la gente cuando hay un caso de plagio. Si alguna vez les ha pasado alguno de estos, sé que es un tema bastante difícil. Y pueden ver que en teoría hay distintos tipos de cosas que pueden ser plagiadas. Casi tiene que haber un documento, por ejemplo, de ideas, tienen que estar documentadas para que puedan ser consideradas como plagio. Muy difícil probarlo, de alguna manera. Tiene que haber un tipo de registro y tiene que ser de conocimiento público para que sea considerado como que fue copiado. Así que, obviamente, ninguno de ustedes va a hacer un plagio, pero solo quisiera mencionar que si alguien tuviera que mencionar únicamente esto, un par de tips en los cuales pues, podemos evitar este tipo de plagio, cuáles son las fuentes para evitar el plagio. A veces lo que encuentras es que la gente no es muy cuidadosa respecto a cuidar o recordar esos datos, pero tenemos que mencionar que si existe un trabajo previo, algo que lo que vemos que puede ocurrir en algunos casos, que la gente está en una etapa inicial, copian algún enunciado y lo ponen como en un tipo de nota para recordar. Asegúrate que hable de esta persona dentro de este artículo. Y en vez de ponerlo ahí para recordarlo, de una vez subrayenlo en amarillo o resáltenlo de algún color para que no se olvide. Porque en una ocasión puede haber que a un autor, aunque lo considera, conforme avanza en su investigación lo olvida. Empiezan a trabajar en él. Y al tener esta, no se lo olvida. Lo hemos visto pasar en algunas ocasiones en el pasado. Y este tratado es desplegado un artículo. Y generalmente, bueno, querían que esa fue la razón por la cual esto ocurrió. Porque el trabajo de una persona había sido plagiado. O como un plagio mosaico, donde la gente copian todo. Solo algunos no copian todo un artículo, sino algunos enunciados. Otras veces vemos casos, un tipo de convención en inglés que quizá no es tan común cuando estás hablando en otro idioma. Es un problema que ocurre por pasado. Te acercas con alguien y no está claramente señalado por comillas. Eso puede ocurrir en muchas ocasiones. Le llamamos parafrasear. No es un enunciado directo, pero es un resumen del trabajo. No usas las mismas palabras, pero estás parafraseándolo. Estás siguiendo la estructura. Eso pasa muy a menudo. Si ves algún tipo de artículos antiguos, es un tipo como un modelo. Así que tengan cuidado con eso, porque también podrían ser acusados de plagio. Algo tenemos que es autoplagio, que puedes robarte a ti mismo, pero es reciclado de textos o duplicación. Es un área gris. Lo que puede ocurrir es que algo que hace la introducción en papel y la siguiente vez que estás hablando de ese mismo, le haces una copia y pegar. Así que es el mismo tema, pero cómo vas a explicarlo de manera mejor. Así que ese es un poco absurdo parafrasearlo. Así que usas la misma introducción que usaste en la ocasión anterior. Así que si realmente estás haciendo esto, yo tendría mucho cuidado al respecto, porque si es un gran pedazo de texto, simplemente lo estás poniendo de un lado a otro, asegúrate de revisar cuáles son las citas. Idealmente, el publicador, la casa debería parafrasearlo, ¿no?
tenemos algo que le llamamos cortes en salami. Es algo que normalmente tenía que estar dentro de un artículo, pero pues está cortado en distintos pedazos. Y también ha sido un tema por el cual ha sido replegado de un artículo. Normalmente ya utilizan software para detectar este tipo de temas. Desde el punto de Elsevier, todo es revisado. Es para que ustedes tengan, o estén conscientes si hay algún tema del software, sepan que va a ser su artículo revisado por este tipo de softwares. Inicialmente no sea obvio para un editor. En principio, por ejemplo, tenemos algún artículo, lo entregas para una revista, está dentro del servidor Elsevier. Y el editor va a ver, ¿no?, distintos temas para asegurarse, ¿no? Así que es algo positivo revisar este tipo de mecanismos. Y es importante que la gente sepa que el software va a revisarlo para que un editor lo interprete y contestar algunas preguntas respecto al editor y personas con las que están trabajando de manera más cercana. Antes de que termine, ética es una explosión de la información. Puedes revisar estadísticas, el antecedente de las personas que lo revisan, analizar imágenes, y eso ayuda a que los editores hagan su trabajo más rápido y más confiable. Y temas que van a venir, asegurarnos que no haya ningún tema antes de ser publicado. Aquí veo que tenemos varias preguntas, así que voy a tratar de hacer una de esas preguntas. Hi, Katrina. Ah. Yes, if you like, you can choose stop to share your screen, and then you will be able to see the interpretation option. This is to hear. He will translate for you the questions, some questions in Spanish. Él está mencionando respecto a cómo se va a contestar a las preguntas. So you see the interpretation, you could choose Spanish, please, and you will both be in the same channel. So at this time you have to make a pause, all right? So he can make the translation and then you can continue because you both are in the same channel, so we can hear you both. ¿Puedes conversar a Katrina? Sí, muy bien. Ahora para las preguntas iré de manera cronológica. Bélgica Bermeo nos pregunta how to make the results reach to the people that really needs it. In Ecuador case, research results which are needed by agricultures. Will the information get to them? Or it stay on the high levels on the structure? What to do regarding this? Trust is built upon results. So how is that explained? So that was all one question, right? Yes, sorry. Is that all the same question? Yes. About the results reaching people. Was it in agriculture? Was that the? Yes, in agriculture, results reaching end users, I would say. Reaching the community. Yeah, that's a really good question. Es una pregunta muy buena. Well, I think what we're seeing Creo que lo que vemos in many fields is that more and more research is being published campos es que la investigación. or, Daría espera porque te escuchamos al mismo tiempo. Entonces hay que hacer ¿vale? Una pausa para que podamos escucharte bien. Now, sorry, Catherine, is that we hear both of you at the same time? So I will let you that we are hearing both. Now, thank you. Should I continue? Pregunta ella si debería continuar. Yes, please. Sorry, Karen. Should I continue? The other thing that what we see with
research is that sometimes the Elsevier has an initiative for what we call lay summaries, where depending on the community that you might want to reach, sometimes the content benefits from having less sort of less terminology, less scientific terminology used, and having a sort of an abstract of the paper that's written specifically for sort of the lay community who may have less scientific background. I think it's very interesting. We're also seeing it with the COVID situation, that many people are now reading scientific articles that maybe wouldn't have read them before, that the situation is so relevant to people's immediate daily lives. And that's a very interesting change for journals. I mean, because scientific journals tend to assume that the people reading them are researchers and they have a certain amount of context. They know sort of how the scientific process works. They know how a scientific paper is structured and what it means. And also, I think that scientists know how to interpret a paper, how to put it in context and say, okay, well, these are results, but they're very preliminary results, and that a scientist won't come to too many conclusions from preliminary results or small amounts of data. Now what we're seeing is can be so much interest from the public, and they may not have that training to interpret those articles. So it's going to be interesting for journals, I think, to start thinking about how do we better translate this for other members of the community. And we probably need to do more, also like these kind of lay summaries to bring the research to people in the way they can understand it. Bien, en resumen lo que comentó es que esta es una pregunta muy interesante y que efectivamente lo que utilizan es buscar al ser un tipo de... Existe una iniciativa por parte del Elsevier para hacer un tipo de resumen respecto a cómo presentan la información para la gente que llega, para tratar de no utilizar un lenguaje muy rebuscado. Un caso actual es el del COVID, en el que normalmente las publicaciones que se hacen, las personas que son los autores, pues mandan temas que son de carácter científico y piensan que todos los que lo están leyendo tienen ese conocimiento. Sin embargo, pues esa iniciativa lo que busca es presentar en terminología más simple para que todas las personas puedan entenderlo y que la información llegue de una manera más clara para todas las personas que puedan estar leyendo estos artículos. Thank you, Catherine. I'm going to move on to the next question. Is that okay? Yeah, that's perfect. Thanks. Okay. La pregunta viene nuevamente de Bélgica Bermeo. Superior education is a matching field. It's very difficult to have it because in Elsevier we don't find a highly level of research education. Sorry, the thing is that it doesn't have question marks, so it's she's asking like, about the. I'm paragraph. sorry, I will. She wants to know how they can find the education subject as a topic in research in Elsevier, as it is not easy for her to find the education as like a subject, as a discipline for publishing. Yeah, so that's the field of education is, I would say, is probably not the area that Elsevier has the widest coverage of journals in. But I could recommend that you try the Elsevier Journal Finder, where you can put in, for example, the abstract of your paper, the title of your paper, and the tool will look for Elsevier journals that could match the scope of your paper. Bien, lo que menciona es que en el caso del Elsevier, el tema de educación no es necesariamente uno que tenga muchos rubros, pero que sí se puede utilizar la plataforma de la revista del Elsevier para buscar el campo en el que él está interesada para su investigación. Sí, en realidad es que te puedas apoyar, no sé si estuviste en la sesión de ayer, en nuestra herramienta que se llama Journal Finder, ¿vale? Aquí lo que va a permitir es que tú, a través del abstract, puedas ver, porque hay muchas disciplinas, incluso en medicina, en psicología, en estas que aplican, ¿cierto?, metodologías educativas y posiblemente puedas hacer un match con una de nuestras revistas.
Bien, la siguiente pregunta es, next question is, when there are several authors on a publishing, which elements are considered in order to define who is named first? Yeah, that's a very good question. Es una buena pregunta. Yeah, so typically it would be the person who has essentially been involved in coming up with the idea and also gathering most of the data. And sometimes we also see joint first authors, where authors may tell us, okay, actually it's impossible to separate who made the largest contribution to the paper. And then they can actually indicate to the journal that there should be more than one first author. There's sort of two or sometimes more than two first authors. So that also sometimes happens. I think it's something to talk about at the moment you're already drafting the paper. But it can change also if a paper changes over time, that someone made a really big contribution to the first version of the paper, but the paper evolves. For example, sometimes at revision, the journal asks for more experiments, and then perhaps somebody makes a bigger contribution to the revised version than they did to the original submission. But essentially, it would be someone who has been involved from, I would say, from the beginning, from the conceptualization stage, and has been closely involved in gathering the data and writing the paper. Lo que menciona es, en resumen, quién ha tenido más contribución para el artículo. Ha habido ocasiones en que se ha acercado con ellos los que lo publicaron y dicen que es muy difícil saber quién ha tenido más, o quién ha apoyado más la publicación, y han tenido 2 o hasta 3 autores primarios. Sin embargo, esto es algo que deberían de platicarse desde el momento en que se empieza a escribir el artículo, porque pues incluso cuando se va desarrollando el artículo puede cambiar la cantidad de contribución, o cuando lo presentan a la revista quizá pueda pedir mayor cantidad de investigaciones y entonces la colaboración principal puede cambiar. Así que en resumen, pues lo que se busca es que el primer autor sea aquel que haya tenido una participación intelectual mayor y que ha estado involucrado desde un principio de la investigación. Do you think we have time for one last question, Catriona? Yeah, sure, that's great. Okay, well, there's one in English and there's one in Spanish. Would you like, I'll just read it as it is. It's yeah, in thanks. your experience, how should the director of a thesis appear if the research is published? Sorry, can you repeat that? Sure. If, in your experience, how should the director of a thesis be named in the publishing of an article if the research is published? The director of the thesis, I guess that would be like the supervisor of the thesis? Yes, I guess so, yeah. The PhD student supervisor? Uh-huh. Yes, I would say normally the supervisor is a co-author on the papers coming out of the thesis, normally. I mean, I suppose there may be extreme cases where they didn't have that much involvement for whatever reason, but certainly if you're not, if you think you have a reason for not including your supervisor on your paper, I would strongly suggest you have a good conversation with them about it beforehand, because I have seen these cases where the paper gets published and the supervisor isn't included, and it can get, those can be very difficult conversations. So I would really urge you to have that conversation before you publish, before you submit your paper. But typically, yes, the supervisor would be a co-author. Okay, en el caso del director o supervisor de la tesis, normalmente tendría que aparecer como un coautor. Tendría que haber algún caso muy extremo en el cual no apareciera su nombre en la publicación. Esto es algo que ella sugiere o quiere enfatizar, que se debe de tener esa conversación desde un principio antes de no incluirlo, dado que de manera habitual el director de la tesis tendría que aparecer como un coautor. Thank you, Catriona. Thank you very much. Thank you, everyone, for being here today. Thank you so much, Catriona, for your presentation today. It was actually really helpful for all of us. And we have a lot of questions and reminding. So if you like, I will translate it for you and send it to through the email. They are
conozcan a nuestro equipo en la región andina. Muchos ya conocen a Carlos Rojas, es nuestro experto en entrenamientos, en productos. Melita, que es la que me acompaña, es como mi sombra para cualquier tipo de estos eventos y invitaciones, todo lo que estamos generando para ustedes. Janine Muñoz, que es nuestra gerente de cuentas, si ustedes están interesados en tener más información acerca de Digital Commons, de libros electrónicos, de funding institutional, si ustedes quieren saber más sobre otros productos de nuestro portafolio, pueden escribirnos y cada uno de nosotros estará. Carlos Esteves será la persona que hará las sesiones de tardes de investigación con Elsevier y nuestro director regional, Mario Ríos, que ya creo que muchos de ustedes también han tenido la oportunidad de conocerlos. Entonces voy a dar por terminada nuestra encuesta del día de hoy. Les dejo nuestros contactos, ¿vale? Para que ustedes puedan acercarse, escribirnos, cualquier sugerencia, cualquier iniciativa que tengan, preguntas sobre cualquiera de nuestros productos, estamos aquí para poder responderlos. Nuevamente, muchas gracias. Damos por terminada nuestro primer encuentro académico virtual. Esperamos poder tener otras versiones de este encuentro y les deseo un muy feliz día. Hasta luego.